tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Dice la Escritura que en ese momento el hombre cojo se pone de pie y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Es una respuesta inevitable lo que este cojo experimenta en ese momento. ¿Por qué? Porque recibe el Evangelio de Jesucristo en ese momento. Entonces en nuestra vida nosotros, al recibir a Cristo como Señor y Salvador, hemos recibido ya una bendición tremenda en nuestra vida, completa. Una persona puede llevar una vida sana, puede acudir al médico con frecuencia, puede manejarse con precaución en todos los ámbitos, pero sin embargo morirá inevitablemente en algún momento. Eso está establecido en la palabra de Dios, en Hebreos 9:27. Y nosotros, mirando la corriente del mensaje, es muy importante que podamos ver la corriente del mensaje, porque al entrar en la corriente del mensaje es donde nuestras bendiciones van a poder revelarse en nuestra vida. Cuando nosotros entramos simplemente en la corriente del mensaje, vamos a reconocer lo que Dios ha preparado para nosotros. Entonces, este hombre cojo no es que soluciona su problema físico, fundamentalmente. Este hombre cojo soluciona primero su problema espiritual. Su problema espiritual. El hombre cojo soluciona el problema espiritual de su vida. En la vida del ser humano o en el mundo entero existen 12 problemas que son representativos, que son espirituales. El primer problema representa Génesis 3, que es el problema fundamental del hombre: la separación, el pecado, la maldición. Satanás toma la vida del hombre. El segundo problema del pasado es el problema de Génesis 6, donde Satanás ataca a la familia por completo. Es el problema de la familia. El tercer problema es el problema de Génesis 11, que es el problema de la cultura. El problema de la cultura. Entonces, Génesis 3, Génesis 6 y Génesis 11 son el problema del pasado, el problema fundamental del individuo, el problema fundamental de la familia y el problema fundamental de la cultura. Luego, cuando vemos el Nuevo Testamento, vamos a ver en Hechos 13 que aparece un chamán, vamos a ver en Hechos 16 que aparece la adivino, y en Hechos 19 aparece la religión, la idolatría, la diosa Diana. Entonces, Hechos 13, Hechos 16 y Hechos 19 son los problemas que en esa época y hoy en día nuestras familias se enfrentan. Y los 6 estados de la persona no creyente, que son la separación de Dios, que son la idolatría, que son las enfermedades mentales, que son las enfermedades físicas, que es la muerte, y si estamos separados de Dios es el infierno, y es los problemas de futura generación. Estos 12 problemas son un problema desde tiempos eternos. No es un problema que apareció ayer, no, es un problema eterno. Romanos 16:25 nos dice la Escritura que el que puede confirmaros según mi Evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto de tiempos eternos. Entonces, estos problemas, los 12 problemas del ser humano, el problema del pasado, el problema de la familia y los 6 estados del no creyente, no son problemas que el hombre busca. No son problemas que el hombre busca y se enrolla con ellos y quiere entrar ahí, no. Nosotros cuando nacemos ya bajo ese problema fundamental. No es algo que el hombre busca, sino que ya el hombre, cuando aparece en esta tierra, viene a causa de Adán y Eva, la separación. Nosotros, como somos simiente de Adán, nacemos con ese problema fundamental. Y estos problemas, como el hombre nace dentro de estos problemas, no hay forma de que el hombre escape. No hay forma de que tu vida, mi vida, la sociedad, el mundo, escape de estos problemas por sí solos. Por eso, cuando Pedro pudo mirar al hombre cojo a los ojos y darle la respuesta en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda, no le está solucionando el problema físico que tenía el cojo, le está solucionando el problema o los 12 problemas de su vida espiritual que el cojo no conocía. Porque en esa época el cojo se ponía en el templo donde pasaban muchos religiosos, muchos líderes religiosos, pero nadie podía dar la respuesta al cojo.
Pero Pedro le dio la respuesta al cojo, le dijo: en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y en ese momento el cojo se levanta y va saltando, dice la Escritura. Entonces esa es una bendición inevitable dentro del Evangelio correcto de Jesucristo. Y esa bendición inevitable que hemos recibido nosotros como hijos de Dios nos trae respuestas a nosotros automáticamente, por bendición. Porque ya solucionando el problema fundamental de separación, nuestra vida se va a ir transformando. Lo que se grabó va a ir cambiando, nuestra raíz va a ir cambiando, nuestra naturaleza va a ir cambiando. Entonces, para eso aparece Jesucristo como verdadero profeta, Juan 14:6, lo que vimos la semana pasada. Para eso aparece Jesucristo como verdadero sacerdote, Romanos 8:2, Marcos 10:45. Para eso aparece Jesucristo como verdadero rey, primera de Juan 3:8, que vino para deshacer las obras del diablo. Entonces, las obras del diablo que nos han oprimido en nuestra familia, que han oprimido tu vida, nuestras vidas, que están oprimiendo y sacudiendo la vida de nuestros países hispanohablantes y del mundo entero, son problemas de tiempos eternos, que es el problema de Génesis 3, de Génesis 6, de Génesis 11, el problema de Hechos 13, de Hechos 16, Hechos 19 y los 6 estados de la persona no creyente. Entonces, como el hombre busca salir desesperadamente de estos 12 problemas que continuamente arremeten contra su vida, el hombre va a ir a buscar religiones, va a ir a buscar formas, va a ir a buscar filosofía, va a ir a buscar nuevas obras. ¿Para qué? Para que su corazón tenga paz. Para que su corazón tenga paz. Pero eso no es posible sin una respuesta o sin una bendición inevitable como es el Evangelio de Jesucristo. Entonces, cuando nosotros vamos viendo la palabra de Dios con cuidado y nos vamos dando cuenta: mi vida estuvo en el problema de Génesis 3, yo estuve separado de Dios, yo estuve en pecado separado de Dios, mi vida espiritual estaba bajo un ser que se llama Satanás o diablo, por lo tanto yo no tenía control espiritual de mi vida, por eso que en mi familia, por eso que yo mismo pasé todos los problemas que he pasado ahora, y he visto cómo se han derrumbado ciertas cosas en mi familia, en mi vida, a causa del problema fundamental de Génesis 3. Y se han grabado seguramente cosas en tu vida que hasta ahora te manejan, aunque tienes salvación, pero que no puedes todavía trascender eso. ¿Por qué? ¿Por qué no se puede trascender eso? Porque de repente no entendemos lo que es la bendición inevitable. Es como un arbolito, por ejemplo. Un arbolito, cuando uno lo pone, una semilla, cuando uno lo pone en la tierra, la semilla tiene que morir primero y luego va creciendo. En la tierra, abajo hay humedad, hay piedra, hay roca, hay arena, en algunos casos es más dura, otras más suaves, y la raíz, para que el arbolito pueda crecer, tiene que romper todo eso para arraigarse firmemente. Tiene que ir rompiendo, la raíz tiene que ir abriendo, y empieza una pelea la raíz contra la tierra. Si hay partes duras, la raíz va a ir buscando espacios para entrar. No sé si ustedes han visto eso, en Latinoamérica se mira mucho esto. A veces hay un árbol y hacen una vereda para un peatonal, y los árboles tienen una raíz tan grande que la raíz han llegado a romper la vereda, han llegado a romper los muros de la vereda. ¿Por qué? Porque ese árbol, para tener vida, tiene que crecer, tiene que sostenerse firmemente en algún lugar. Entonces, cuando nosotros escuchamos el Evangelio y recibimos salvación a través de Jesucristo, sí, tenemos vida eterna. Entonces, a partir de ese momento vamos a empezar a enraizar la palabra. Y depende de cómo enraicemos y cómo entendamos el problema fundamental del hombre y lo realicemos y le agradezcamos a Dios, vamos a ir tomando raíz. Entonces, si nosotros vemos bien, hemos puesto los versículos bíblicos ahí en unas hojas que les hemos repartido para que ustedes los puedan ver en casa con mayor tranquilidad. ¿Para qué? Para reconocer de dónde escapé, de dónde escapamos nosotros por la gracia de Dios. Al escapar nosotros de estos 12 estados, de esos 12 problemas, a través de solo Jesucristo, entonces nuestra vida va a comenzar a tener bendición inevitable. La bendición inevitable, en primer lugar, es la salvación que nos trae Jesucristo al morir y resucitar al tercer día. Esa es la bendición inevitable. Pero mi vida no solamente tiene que quedarse en la salvación. Tu vida no solamente tiene que quedarse en la salvación. Tiene Dios un plan con nuestra vida. Por eso nos da salvación a través de Jesucristo.
Entonces lo que el Señor quiere es que nosotros empecemos a enraizar la palabra de Dios. Y no sé ustedes, pero yo he visto un estudio esta semana. Los árboles para enraizar tienen que permanecer en un lugar solamente. No pueden estar, ni un árbol puede enraizar en diferentes lugares, moviéndolos. Un árbol para enraizar tiene que permanecer en un solo lugar para que pueda enraizar bien. No sé si ustedes han visto aquí en Corea que trasladan los arbolitos. Los sacan con una raíz, con parte de la raíz, y los trasladan y los ponen en otro lado, en un parque, en una avenida. Y parece que está bien, parece que funciona. Pero después, cuando uno regresa a la semana a ver esos arbolitos que recién plantaron con una parte de su raíz, uno se da cuenta que esos arbolitos tienen como un suero. Les ponen un suero para ayudarles a crecer, para ayudarles a mantenerse. ¿Por qué? Porque no están en su hábitat donde ellos enraizaron y crecieron. Y muchas veces Dios con nosotros es así, nos da por misericordia, bendición, porque somos sus hijos, pero lo que Dios quiere es que permanezcamos en un solo lugar. ¿Para qué? Para enraizar el Evangelio de Jesucristo. Y eso se logra a través de la palabra de Dios. El enraizar el Evangelio es conocer la palabra de Dios, es discernir, escudriñar. ¿De dónde escapé? ¿De qué forma escapé? ¿Por quién escapé? ¿Y por qué Cristo me dio gracia a mí en este tiempo? ¿De qué forma Dios nos ama tanto para que su Hijo unigénito muera por nuestros pecados? Entonces, Dios nos llama en este tiempo a enraizar la palabra, a enraizar el Evangelio. Y para enraizar la palabra y el Evangelio tenemos que permanecer en un solo lugar. No podemos estar saltando, porque si no nuestra raíz siempre será corta, siempre será débil. Y el Señor nos tendrá que poner suelo de vez en cuando para no morir, para no ser engañados fácilmente. Entonces Dios nos llama en este tiempo para enraizar, para permanecer en un solo lugar, escuchar la palabra. Entonces, una vez que recibimos salvación, que tenemos a Cristo en el corazón, a Pedro se le enfrenta a un problema, después que ha dado una solución tremenda en Hechos 3. Pedro soluciona un problema que ningún ser humano puede solucionar a través de Cristo, a través del Evangelio. Y la gente empieza a rodearlo, la gente empieza a alabarlo, pero Pedro dice: tranquilos, no soy yo, es el Dios de Abraham, el Dios de Jacob, que ha mandado a su Hijo Jesús para darnos la evidencia, para darnos salvación. Entonces, después que Pedro pasa esta experiencia, él va a enfrentar un problema. Se reúne el concilio del lugar y lo van a poner delante de gobernadores, de ancianos, de escribas, lo van a llevar a la cárcel a Pedro. Después de haber dado una respuesta importante, después de haber solucionado un problema de un hombre que estaba enfermo físicamente a través de Cristo, Pedro va a enfrentar un problema, una dificultad. Es como contradictorio esto, viendo la palabra de Dios humanamente. Una persona que hace bien a la sociedad, una persona que está tratando de que la sociedad tenga una solución a través del Evangelio, de pronto el poder político, el poder religioso, se le viene encima, al punto que lo llevan a la cárcel. Entonces, ¿qué nos dice eso a través de la palabra? Que nosotros, una vez que aceptamos a Jesucristo y tenemos bendición, vamos a enfrentar los problemas. ¿Y qué problemas son los que vamos a enfrentar? Vamos a enfrentar los problemas que se grabaron nosotros en nuestro problema fundamental de Génesis 3. Los problemas que vienen de nuestra familia, del problema de tiempos eternos. Por ejemplo, yo no sé ustedes, pero si ustedes han hecho en su familia, en su línea generacional, no sé si han hecho un estudio o han analizado su línea generacional. Por ejemplo, nosotros de Latinoamérica, que venimos, ¿no?, de la cultura inca, de la cultura, diferentes culturas, ¿se imaginan cuántos de nuestros antepasados han hecho chamanismo, han hecho brujería, han participado de movimientos religiosos o de movimientos místicos? O sea, ¿se imaginan nuestra línea familiar, todo lo que ha pasado en nuestra línea familiar pasada, en nuestros antepasados? Entonces, cuando uno mira eso, claro, eso se termina en el momento que uno acepta a Jesucristo como Señor y Salvador. Se termina por completo y uno lo para y el Señor es el Señor, Rey de Reyes, Señor de Señores. Pero hay cosas que se grabaron, que vienen genéticamente en uno. Por ejemplo, mi hijo
le han detectado que tiene alergia a los lácteos. No puede tomar leche, no puede comer maní, no puede comer huevito, porque eso rápidamente le afecta a su sistema sanguíneo y se le hincha la carita, se le puede hinchar las amígdalas, puede perder la respiración. Entonces es un problema hereditario, un problema generacional. Entonces el doctor lo primero que pregunta es, por parte de las familias, ¿dónde hay experiencia de este tipo? ¿Por parte de la mamá o por parte del papá? ¿Quién tuvo experiencia de alergia? ¿Quién tuvo experiencia de asma? En Latinoamérica, por ejemplo, hay mucha intolerancia a la lactosa. Intolerancia es muy diferente, se puede manejar, pero alergia es complicado. Entonces yo preguntando a mi mamá, preguntando a mis tías, preguntando aquí y allá, bueno, por mi parte de mi familia no ha pasado eso. Y preguntando por la parte de mi esposa, el hermano de mi esposa tiene ese problema, tuvo ese problema de niño. Entonces, yo no tengo ninguna relación con el hermano de mi esposa, es mi cuñado, pero yo no tengo ninguna relación sanguínea. Pero mi hijo sí, porque es el tío. Entonces, indirectamente, lo que le pasa al tío le está pasando a mi hijo. Entonces, así en nuestra vida espiritual, indirectamente, todo lo que nuestra familia experimentó antes de conocer a Cristo, una vez que tenemos a Cristo como Señor y Salvador, se soluciona, pero olvidamos muchas veces que Satanás va a usar esos problemas, va a usar esas debilidades para engañarnos. ¿Para qué? Para no enraizar el Evangelio correctamente y para vivir solamente con un suerito, como viven los arbolitos que los mudan de un lugar a otro. Entonces es ahí donde nuestra bendición inevitable tiene que pararse firme. ¿Y cuál es la bendición inevitable que como uno tiene que experimentar día a día, las 24 horas? Es el hecho de ser un hijo de Dios. Juan 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos, ¿qué? Hijos de Dios. Si uno tiene esta bendición de ser hijos hechos de Dios, las 6 bendiciones siguientes van a continuar. Automáticamente van a continuar, se van a establecer en tu vida. Yo le llamo a estos 7 en 1. 7 en 1. Porque al tener una, las otras ¡fum!, siguen rápido, se establecen automáticamente. ¿Qué se establece? Se establece la bendición de ser templo de Dios, 1 Corintios 3:16. Se establece la bendición de tener respuesta a la oración, Jeremías 33:3, Juan 14:14. Se establece la bendición de tener autoridad contra las huestes de la oscuridad, de las tinieblas. Se establece automáticamente, rápidamente. Se establece la bendición de tener ayuda de los ángeles. Se establece la bendición de ser ciudadano del cielo, Filipenses 3:20. Se establece la bendición de hacer la evangelización del mundo. Se establece en el momento que nosotros tenemos a Cristo como Señor y Salvador y tenemos la bendición de Juan 1:12, se establecen las 7 bendiciones de nuestra vida, quebrantando por completo el pecado, la separación y a Satanás a través de solo Jesús como el Cristo, el Hijo del Dios viviente, la solución a todos los problemas. Entonces se establece eso ¿para qué? Para enraizar nuestra vida la palabra de Dios. Para enraizar en nuestra vida la palabra de Dios. No es para tener grandes bendiciones, porque la mayor bendición de nuestra vida es el Evangelio, es Jesucristo. Las 7 bendiciones se establecen en nuestra vida ¿para qué? Para enraizar. ¿Para qué? Para que nuestra vida de fe se fortalezca, se plante firme en un lugar, para que Dios pueda ir en ese momento restaurándonos y haciéndonos crecer. ¿Para qué? Para permanecer. ¿Para permanecer por quién? Por nuestra vida, por nuestros hijos, por nuestros futuros remanentes. Cuando el rey Ezequías entendió, lo hemos escuchado en el primer servicio esto, entendió que dependía de Dios, entró en oración, y dice que entró en oración al punto de que Jehová envió un ángel para matar a 185,000 soldados de Asiria. Imagínense hasta qué punto nosotros tenemos la ayuda de los ángeles. O sea, él entró en oración postrado ante Dios. ¿Para qué? Para que el Señor empiece a movilizar su ejército celestial y envía a sus ángeles para proteger a Ezequías y para proteger a su pueblo. Al punto de que movilizó un ángel. ¿Para qué? Para llevarse a 185,000 soldados.
Entonces, ese es el poder del Evangelio que nosotros tenemos que experimentar día a día. Ese es el poder del Evangelio que nosotros tenemos que experimentar por la evangelización del mundo. Ese es el poder del Evangelio que tenemos que experimentar como ciudadanos del cielo, que hemos ganado ya la vida eterna. Como dije al principio, mucha gente puede llevar una vida sana, mucha gente puede acudir al médico, mucha gente puede manejarse con precaución en todos los ámbitos de su vida. Sin embargo, moriremos en algún momento, descansaremos en algún momento. Entonces, la salvación es a través de Jesucristo y la salvación es ganar la vida eterna. Por lo tanto, Dios nos da una bendición tremenda que es poder hacer la evangelización del mundo a través de la predicación del Evangelio. Cuando hacemos la evangelización del mundo, solamente salimos a encontrar lo que Dios ya ha preparado en nuestra vida. Ya Dios preparó en nuestra vida las cosas para la evangelización del mundo. Nosotros solamente salimos a ¿qué? A encontrar lo que Dios preparó. No a esforzarnos, no a hacer cosas por nuestra fuerza, por nuestra inteligencia, por nuestra habilidad. Solamente salimos a encontrar. ¿Por qué? Porque las cosas que uno encuentra por parte de Dios son las cosas más valiosas y más preciosas que van a perdurar para siempre. Porque es Dios quien lo forma, es Dios quien lo está estableciendo. No es el hombre. Si lo establece el hombre, funciona hasta cierto tiempo y luego se cae. Pero si lo establece Dios, va a perdurar aunque sea como un remanente. Va a continuar, va a perdurar, va a conquistar, va a trascender. Entonces nosotros estamos llamados para salir y hacer ¿qué? Hacer discípulos de Cristo. En Mateo 28, 16 al 20, dice en el versículo 19: por tanto, id a hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, si ya he solucionado mi problema de separación, de pecado, los 12 problemas, Génesis 3, Génesis 6, Génesis 11, Hechos 13, Hechos 16, Hechos 19, los 6 estados de no creyente, esto lo vamos a seguir viendo más adelante, poco a poco, y tengo la bendición, tengo 7 bendiciones representativas en mi vida. Entonces, mi vida está apta para la evangelización del mundo. Estoy apto para hacer la evangelización, estoy apto para ser ¿qué? Un discípulo de Cristo. Un discípulo de Cristo. ¿Y de qué manera comparto el Evangelio? ¿De qué manera voy a experimentar el Evangelio? Si ya tengo salvación, tengo que estar seguro de lo que Cristo hizo en mi vida espiritual. Y lo que Cristo hizo en mi vida espiritual solamente lo hizo Jesucristo. ¿Por qué? Porque en el monte Calvario solamente Jesucristo fue crucificado y solamente son sus palabras las que perduran en la Biblia, donde dice: consumado es. Entonces, dentro de mi vida, de mis circunstancias, tengo que experimentar el pacto del monte Calvario. Preguntarme a mí mismo: ¿de verdad creo que Jesucristo quebrantó todos mis problemas? ¿De verdad creo que el problema que tienen mis pastores, que está ahí, de verdad creo que Jesucristo lo quebrantó? ¿O quiero yo hacerlo con mi fuerza? Yo quiero ir y hablar y decir, realmente, ¿dónde me paro? Es bien importante definir eso. ¿Realmente creo que Jesucristo solucionó todos los problemas? ¿Y me pongo a orar por eso? Hechos 1:1, ¿realmente Jesús es el Cristo en mi vida hoy? ¿O todavía tengo a Jesús, pero todavía sigo yo sentado en la silla y no le doy la silla a Jesús para que Él esté ahí? Todavía sigo yo sentado y Jesús todavía está ahí como, vamos a ver. Entonces, si no es así, hay que hacer ese cambio, hay que dejar que Jesucristo se siente en esa silla, para que Él lidere nuestra vida. ¿Por qué? Porque el pacto del monte Calvario nos va a ayudar a experimentar el reino de Dios, que es el pacto del monte de los olivos. Si nosotros no podemos definir nuestra vida y no podemos entender y realizar realmente que nuestra vida está ya sellada en Cristo Jesús, que está completa en Cristo Jesús, no vamos a poder experimentar el pacto del reino de Dios, del monte de los olivos. ¿Por qué? Porque en el pacto del monte de los olivos tenemos que llegar a desafiar al punto de que dentro del problema tenemos que tener paz. Si yo pregunto o preguntamos, ¿cuántos tenemos paz dentro de nuestros problemas? Así de verdad, con sinceridad. ¿Cuántos tenemos paz dentro de los problemas? ¿Hemos experimentado la paz dentro de los problemas? ¿De verdad? ¿Llegamos a experimentar paz dentro de un problema?
¿Llegamos a experimentar eso o no? No, ¿verdad? No, entonces tenemos solamente el Evangelio de nuestra boca para afuera. Decimos, sí, el pacto del Calvario, el pacto del Monte de los Olivos. Y viene el problema y se nos va la paz, nos olvidamos quiénes somos, no definimos bien nuestro estado espiritual, no definimos bien nuestra identidad espiritual. ¿Por qué? Porque eso no es una cuestión solamente de leerlo, es una cuestión de vida, es una cuestión de experimentar realmente el poder del Evangelio. Si realmente tengo paz dentro de mi problema, entonces digo, voy viviendo el pacto del Monte de los Olivos, voy entendiendo un poquito el pacto del Monte de los Olivos. Mi esposa tenía que llegar el día viernes a Corea y fueron al aeropuerto allá en los Estados Unidos y no le habían confirmado bien el boleto a Sai, porque él tiene que venir en un sitio pues, donde vienen los bebés, porque es un viaje largo, tiene que sentarse bien, no puede venir así incómodo porque viene solo con la mamá, es un viaje largo, es un viaje pesado. Y yo soy de las personas que no fuerzo los vuelos, no me gusta forzar los vuelos. Bueno, si se da bien y si no se da, pues no pasa nada. Entonces en ese momento mi esposa y yo dijimos, bueno, si no está confirmado, esperamos, no pasa nada, se espera, se cambia de vuelo, se cambia de hora. Bueno, a mí sí me dio, porque yo estaba esperándolos, pero los abuelitos estaban contentos allá que se quedaban más, pero no hubo eso que hay que ponerse a pelear con la agencia, de que hay que decirles, no, que sí, que tengo que viajar, que mira, que si no viajo me tienes que pagar esto y me tienes que dar el otro. Son esas reglas que el mundo enseña muchas veces son incorrectas, pero el mundo nos enseña que sí, que hay que pelear a la agencia para que nos dé una indemnización, para que nos paguen porque se equivocaron, y el mundo se muestra así, que hay que buscarle siempre el error al tercero o al cuarto o al segundo, pero nunca nos paramos un poquito atrás y decimos, Señor, ¿cuál es tu plan en estas circunstancias? ¿Qué realmente quieres que mi familia experimente dentro de esta circunstancia? ¿Qué es lo que realmente tú quieres que yo experimente dentro de esta circunstancia? ¿Por qué? Porque, claro, cuando pasan esas circunstancias muchas veces, si no experimentamos realmente Cristo, si no experimentamos el reino de Dios, los 12 problemas anteriores de nuestra vida antes de la salvación van a manifestarse en esos momentos difíciles de nuestra vida. Por esa razón, la palabra es importante. ¿Y qué tengo que hacer para experimentar a Cristo, para experimentar el reino de Dios? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Restaurar mi culto personal, restaurar la oración delante de Dios, restaurar el poder de la palabra en el nombre de Jesucristo. Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo haya llegado sobre vosotros, y seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, hasta lo último de la tierra. Restaurar la oración de Hechos 1:14, perseverar unánime en oración. En oración, voy a orar, Señor, tengo esta circunstancia en mi vida, en mi familia, en la iglesia, con estos amigos. Señor, en el nombre de Jesucristo, obra a través de tu Espíritu Santo. Señor, en el nombre de Jesucristo, guíame a través de tu Espíritu Santo. Señor, que pueda experimentar el pacto del Monte Calvario. Consumaste todos los problemas. Todos los problemas, Señor, el pacto del Monte de los Olivos. Dentro de las circunstancias más adversas, permíteme pararme delante de ti en oración para ganar y tener victoria, sin enfadarme, sin pelear, sin hacer ni señalar a nadie. Y Señor, experimento el pacto del monte, del aposento alto, en oración. Voy a entrar en oración por mi iglesia, voy a entrar en oración por mi pastor, voy a entrar en oración por los ancianos, voy a entrar en oración por la congregación, voy a entrar en oración por mi país, voy a entrar en oración por la evangelización del mundo, voy a entrar en oración por mis hijos. Hoy es el Día de la Madre en nuestros países hispanohablantes, en muchos de ellos ha sido esta semana o es esta semana. Entonces lo mejor que podemos experimentar como padres y como madres es poder compartirles a nuestros hijos que puedan experimentar estas bendiciones inevitables dentro del Evangelio correcto. El mejor regalo que una madre puede recibir o dar es el Evangelio de Jesucristo. Es el Evangelio de sus hijos. Una Ana que pueda hacer crecer a un Samuel. Interesantísimo lo que la palabra nos enseña. Así que esta semana que podamos vivir una vida de fe, no de la boca para afuera, sino de verdad, definir mi vida espiritual primero, definir realmente quién soy,
realmente experimentar a Cristo, quien consumó todos los problemas, realmente orar con el pacto del monte de los olivos. El reino de Dios está sobre mi vida, Señor. Lo que venga, de repente no entiendo cómo voy a salir, cómo va a pasar, pero persevero, soy fuerte, me esfuerzo en mi trabajo, sigo adelante en oración. En oración, el pacto del monte, el pacto del aposento alto. Persevero en oración. No voy a rendirme en oración, porque en oración voy construyendo el futuro espiritual de mi vida, de mi familia. En oración voy abriendo esas puertas y en oración el ángel del Señor va delante de nosotros para encontrar lo que Dios preparó de antemano. Dios preparó de antemano. Solamente vamos a orar para encontrar lo que Dios preparó de antemano en el campo donde estamos. Todo está preparado, todo está preparado, todo. Pero cuando encontremos lo que está preparado, tampoco cometamos el error de Ezequías, de pensar que es por nosotros, de pensar que es porque somos bonitos, o porque hablamos lindo, o porque conocemos la palabra más que otros. No, es por la gracia absoluta de Dios en nuestra vida. Dios prepara el campo por su gracia absoluta. Y solamente vamos a encontrar lo que Dios preparó para darle gloria a Dios y el Evangelio continúe creciendo en nuestra fe hispanohablante. Oremos. Padre Dios, te damos las gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo por tu gracia. Señor, que esta semana podamos experimentar y vivir la bendición inevitable dentro del Evangelio correcto, Padre, como hijos de Dios, Señor, como templos del Espíritu Santo, con la bendición de tener respuesta a la oración, con la bendición de tener autoridad contra las huestes de oscuridad, Señor, con la bendición de tener ayuda de los ángeles donde quiera que vayamos, con la bendición de ser un ciudadano del cielo, Señor, 24 horas, con la bendición, Señor, de hacer la creación del mundo y de solamente, Padre, experimentar y encontrar lo que has preparado de antemano, Señor, en el campo. Gracias, Señor, por nuestra vida de fe y gracias, Padre, por el Evangelio de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén.